hambrunas. Cada vez que pasaba eso, obviamente todo el mundo siempre, y pasa a día de hoy, siempre ha pasado, cuando pasa algo malo, siempre achacamos, la culpa siempre es del que no me gusta. Ideológicamente, del que no me gusta, la culpa es suya, de todos los males del mundo. Y se empezó a mover un movimiento que luego eclosionó a día de hoy diríamos un populista, una persona populista que empezó a granjearse a todos los campesinos y los pobres, sobre todo en la zona norte de Alemania, que en 1524 organizaron una cosa que en historia se llama la rebelión de los pobres o la rebelión de los campesinos. Organizó a miles y miles de campesinos a decirle que la culpa de las cosechas y de todo era pues tanto de los obispos, de los curas, como de los nobles, y organizó una especie de cruzada a ir a contra esta gente con los poderosos. Obviamente esto duró un día porque, claro, eran campesinos, los nobles de allí tenían ejércitos, mercenarios, y les duró un día. Miles de muertos ese día. Pero esa idea caló profundamente en otras personas que empezaron a ver todos los males del mundo en esas personas y sobre todo en los católicos. Y ahí aparecieron también gente que en principio eran líderes, digamos, esos profetas, gente que empezaron a decir que hablaban con Dios. Los principales profetas que habían de estos dos anabautistas era Jean-Baptiste, un panadero, que de un día para otro Dios se le presentaba, le hablaba y era así. Y mucha gente se creía eso. Pues Dios le habla, empezó a predicar sobre un cristianismo antiguo, volver otra vez al cristianismo primigenio, que todo fuera de todos, Pero eso empezó a derivarse, las ideas esas del reformador ese que organizó la revuelta de los campesinos, que es Thomas Müntzer. Ese tipo de ideas, además, ellos llevaban, digamos, escritos desde Thomas Müntzer, que había que hacer algo. Y empezaron a interpretar cosas que vienen en el Antiguo Testamento, que se habla de la llegada de la Nueva Jerusalén, la Nueva Sion, que son varios profetas, digamos, del Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento también lo menciona en el Apocalipsis de Juan, también se menciona de que llegará el momento en que llegará la Nueva Sion, la Nueva Jerusalén celestial. Para muchos estaban en una ciudad, en otra, pero para muchos anabautistas empezaron a decir que estaba en la ciudad de Münster. Y allí, en la ciudad esta, empezaron a antiguos que eran, digamos, católicos. Un predicador que era también protestante, se pasó el catolicismo al protestantismo, y como no le fue bien, pues que esto suele pasar mucho. Muchos que se dedican a la política, que cuando no me va bien en un partido, pues me paso a otro y me paso a otro para vivir de esto, pues lo mismo. Y se pasó a los anabautistas. Münster era una ciudad que por aquel entonces rondaba cerca de los 20.000 habitantes, más o menos. Obviamente predominaban en los católicos, existía el barrio judío, y los protestantes eran poquitos, y eran muy pocos los anabautistas, pero empezaron a predicar de tal manera que empezaron a llegar muchísima gente, sobre todo en los Países Bajos, esta zona de Alemania, empezaron como a llegar a esta ciudad. ¿Qué pasó? Que empezaron a tener tanto poder que el obispo tuvo que huir de la ciudad. Tuvo que decidir huir de la ciudad. Y la manera para recuperar la ciudad era hablar tanto con Carlos V, el emperador, el papa de turno, príncipes, ya sean católicos como protestantes. Montó un ejército impresionante para sitiar la ciudad completamente. Y ahí me quedo chiquito. A ver, es un recurso también narrativo, A ver, hay una cosa que hay que entenderla en su contexto, ¿no? Es que cuando hablamos de religiones, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, damos por hecho que estamos hablando de bloques monolíticos que son todos iguales. Y esto no es así. No existe el cristianismo, existen los cristianismos. Y en ahora, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? de cada uno que legitima su religión, porque se ha convertido en algo identitario. Ahora cada uno reclama como reclama la bandera o como reclama cualquier cosa. No somos conscientes de que, por ejemplo, dentro del cristianismo podemos pensar que hoy que se habla
¿cómo se llama?, de la guerra cultural, ¿no? De que Europa está enfrentada, por ejemplo, al Islam, la Europa cristiana está enfrentada al mundo islámico. No somos conscientes de que el mayor número de muertes que se han producido entre cristianos ha sido a manos de otros cristianos. Los cristianos se han matado entre ellos sistemáticamente. ¿Por qué? Al final es por cosas, por ejemplo, para entender bien esta novela tenemos que entender que apenas 30 años antes de esto, justo cuando Colón llegó a América, el papa que estaba gobernando en ese momento era un señor que tenía prostitutas viviendo con él en el Vaticano, Alejandro Borgia, el Papa Borgia. Y no es el primero. Es decir, la Iglesia estaba en ese momento en un estado total y absoluto de corrupción. Y eso fue lo que dio pie a que surgiesen movimientos de estos que se conocen en antropología como revitalizaciones culturales. Es decir, lo que hicieron es, lo que tú has comentado, intentar volver al cristianismo originario, al cristianismo primitivo. También te digo, tenían una visión idealizada de lo que era el cristianismo primitivo. Porque, y esto es muy interesante, hay un momento de conexión muy curioso, ¿no? Y es que, no sé si ustedes son cristianos, entiendo que por lo menos culturalmente lo serán, pero el movimiento de Jesús solamente se puede entender, el movimiento real del Jesús de la historia, esto sé que al amigo Eduardo le interesa especialmente, solamente se puede entender desde la perspectiva de que Jesús estaba convencido, como esta gente, de que el fin del mundo era inminente. Jesús pensaba que estaba al caer lo que él llamaba el reino de Dios. Lo pensaba Jesús, lo pensaba su maestro, Juan el Bautista, lo pensaban los esenios de Qumran, lo pensaban muchos en ese momento. Por lo tanto, cuando Jesús insta a sus apóstoles a abandonar todo, dejar a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestras casas, eso solo tiene sentido en lo que se hace como una ética de emergencia. Es decir, solo tiene sentido en un momento en el que tú piensas que el mundo se vaya al garete, porque si no, eso no se puede mantener en el tiempo. Como si tú dejas los campos, dejas las casas, dejas a tus mujeres, el mundo se va al garete, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó aquí. Y esto ha pasado muchas veces. Y esto es muy curioso porque estamos en un momento cultural de la historia en el que esto puede volver a pasar en cualquier momento. Se están repitiendo como ciertos patrones que ya lo hemos leído o lo hemos estudiado. Se están repitiendo patrones y son peligrosos. Y suele ser en momentos de crisis de ideas, de crisis económica, sobre todo al final lo que a la gente le motiva a caer en este tipo de movimientos es el hambre. Es de las cosas más poderosas que hay, ¿no? Pero Jorge, yo también quiero, antes de hablar de un poco más de la novela, de cómo el tema de por qué la he elegido que es una novela coral y demás, que lancemos un lazo hasta la actualidad. Porque aquí hay muchas cosas que, de verdad, leyendo la novela, me recuerdan a cosas que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del pensamiento crítico. O sea, aquí hubo miles de personas que sucumbieron a un auténtico delirio de unos cuantos profetas iluminados que pensaban que tenían una verdad divina y que estaban, que eran elegidos de Dios, ¿no? Yo puedo entender a esos profetas que por el motivo que sea incluso pensarían que era verdad lo que estaban viviendo, pero me cuesta mucho entender que la gente caiga en las redes de este tipo de gente, ¿no? Pero claro, hoy en día estamos viviendo en tiempos parecidos, en los que el pensamiento crítico brilla por su ausencia y en todos los aspectos, ¿no? Ya no hablo a nivel político, sino incluso a nivel religioso, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿qué podemos...? Porque ya sabes que parte del trabajo de un historiador es un poco eso, ¿no? Una frase muy manida que dice que hacemos historia para evitar que la historia se repita, pero somos unos fracasados, porque la historia se repite sistemáticamente y nunca, no hay ningún solo historiador que haya conseguido evitar nada. Pero la cuestión es, ¿hay algo aquí que nos pueda permitir aprender de cara al día de hoy, de lo que está pasando en el mundo actualmente? A ver, yo creo que, y no voy a engañar en esto, cada vez que un escritor de alguna manera siempre deja ideas y cosas que son suyas. Pero no porque yo quiera meter ideas mías propias, sino ideas como, por ejemplo, como historiador, entendiendo bien el contexto de esa época. Lo que pasa es que es inevitable, yo mientras estaba escribiendo esto, es inevitable hacer ciertas correlaciones con lo que está pasando a día de hoy. Pero no solamente a día de hoy, es que con cosas que ya hemos vivido, por ejemplo, y me voy a algo muy, creo que lo clarifica mucho, que es, estamos en una ciudad de Alemania, en el siglo XVI, una ciudad que entonces era también un centro cultural tremendo, tremendísimo. Y yo metí un personaje ahí, ahora hablaré de él, que es el conde Morlange. Una ciudad
con muchísimo nivel cultural. Nivel económico al principio también es bastante bien. ¿Cómo es posible que la gente se dejara arrastrar por un delirio como lo que ocurrió allí? Es que sería como inenarrable lo que ocurrió allí. A mí me sorprende eso, y eso gran parte de culpa la tienes tú, porque como te sigo, te he estudiado tanto tiempo y te he leído todos tus libros y te conozco muy bien, es por qué se originan las cosas. Es decir, ¿qué llevó a que una sociedad, una ciudad, miles de personas se dejaron arrastrar por una gente que a día de hoy diríamos que son populistas, que te dicen lo que quieres escuchar y tú lo sigues y dejas absolutamente todo, incluso eres capaz de matar a tus propios hermanos por dejarte llevar por las palabras de una persona que si la analizas, como pasa con Trump, está loco y lo sigues? ¿Cómo es posible eso? Y nos vamos a hacer un paralelismo a la Alemania de los años 20 del siglo pasado, donde existían los mayores científicos. Y esto lo he dicho aquí muchas veces, porque los mayores filósofos. Los mayores filósofos, prácticamente de la Alemania de los años 20 del siglo pasado, era una eclosión cultural tremendísima, posiblemente la mayor del mundo. ¿Cómo es posible que eso coexistiera con la gente que se aferró al nazismo y que empezaron también con cosas de la prioridad nacional, cosas así, para quitarse de medio a los judíos, para quitarse de medio a los otros, y todos sabemos cómo terminó? ¿Cómo se deja arrastrar la gente con eso? Eso me llama muchísima atención. Jorge, mira, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa, hay un paralelismo muy interesante, que fijaos, ¿no? Una pregunta muy recurrente en el mundo de la historia, y que, no sé, a mí me la hicieron en la época de la facultad, pero además muy común, ¿no? Y es, ¿cómo puede ser, hablando de la Alemania nazi, muchas veces surge la pregunta de cómo puede ser que nadie viese lo que estaba pasando en Alemania, ¿no? Para empezar, que eso es mentira. Muchos, millones de alemanes sabían perfectamente lo que estaba pasando. Sabían que a su vecino de al lado judío se lo habían llevado y que su piso se lo habían dado a algún ario, ¿no? Pero aún así, cuando se dieron cuenta de verdad que lo que está pasando era un exterminio masivo de millones de personas, no solamente judíos, homosexuales, testigos de Jehová, por cierto, es una historia muy interesante que podría algún día novelar, amigo. El exterminio de 150.000 testigos de Jehová, que por lo que sea los nazis lo llevan a matar testigos de Jehová, y gitanos, también muchísimos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, ¿cómo nadie se pudo dar cuenta de eso? Claro, ahora podemos ver paralelismos, por ejemplo, con lo que está pasando con Donald Trump, y no es cuestión de politizar esto. Al margen de las simpatías políticas de cada uno, creo que cualquier persona que tenga un poco de sentido común sabe que ese señor es un auténtico perturbado, porque además no es nada nuevo. Ese señor ya era perturbado hace 20 años. En Estados Unidos ese señor era el reír de ese país hace 20 años. Cuando ganó las primeras elecciones, ganó un poco por el descontento generalizado que había, ¿no? Pero al final, claro, cuando dice, podemos aplicar esa misma pregunta, Jorge, tanto al caso de Munster como al caso de Donald Trump. ¿Es que no están viendo la gente de Estados Unidos lo que está pasando? Pues sí, pero ¿qué haces? Y esto pasa igual, ¿no? Seguramente en máster habría que ver los motivos psicológicos que llevaron a esta gente a caer en las redes populistas. De hecho, hay una cosa que es el miedo. ¿Cuánta gente se apunta a algo por miedo a que pase algo sabiendo que va a pasar y te metes al garro ganador por miedo? ¿Qué pasó?